¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Wow. Estamos en 100% Entrevista. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Tenemos de invitado a un amigo de 100% Noticias, el doctor José Benor Taboada, quien está en la presidencia aquí, pues por lo menos en Nicaragua, de Consorcio, ¿verdad? Legal en Nicaragua, que es una firma de abogados regional, donde están incluidas firmas de abogados de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El doctor José Benor Taboada, pues parte de cómo lo conocimos fue en la función pública como presidente del Banco Central en aquellos años del 92 hasta el 97, estuvo 5 años el doctor Taboada durante el periodo de doña Violeta Barrios de Chamorro. Bienvenido, doctor, acá a 100% Noticias, que también es vecino de 100% Noticias. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Lucía, un grandísimo placer estar aquí contigo, quien tengo el gusto de conocerte hace tantos años y he admirado tu desarrollo profesional y tu calidad periodística, y estar aquí en la casa de 100% Noticias, como tú dices, amigos nuestros desde toda la vida. Bueno, estamos ustedes de aniversario, 10 años y 100%, 20 años. Imagínense, hasta en eso nos parecemos, ¿verdad? Nosotros chiquitos, hermanos pequeños de ustedes y en otro rubro. Bueno, el doctor Taboada pues inició su faceta como abogado desde hace ya varios años. Usted fundó Taboada y Asociados y luego en conjunto con otras firmas centroamericanas hicieron este conglomerado, podríamos decirle, consorcio legal, que tiene pues importantes contratos con empresas privadas, que ustedes le llevan la parte legal. ¿Cómo se ha desarrollado durante estos 10 años y cuáles han sido los principales retos, doctor? Bueno, efectivamente, la oficina nuestra en Nicaragua nace ya hace 45 años, eso es lo que tengo, ejercer la profesión, ¿verdad? Mayor que vos, incluso tus años de vida, Lucía. Y Consorcium Centroamérica Abogado, como se llamó originalmente, Consorcium Legal, fue fundada hace 10 años. Es una sociedad a la que pertenecen 5 de los bufetes que en ese momento éramos o el más grande de cada uno de nuestros países o de los más grandes. De modo tal que desde el día 1, colegas de todo Centroamérica que compartíamos una visión, que teníamos los mismos valores, que sabíamos la expectativa que tiene un cliente que deposita en nosotros lo delicado de su caso, merece y espera, nos unimos, de modo tal que desde el día 1 pudimos juntar una firma realmente que se convirtió muy rápidamente en la firma más grande de todo Centroamérica. ¿Cómo surge esto? Sí, como una necesidad. Ustedes avisoraron de que, bueno, la región necesitaba, o sea, unir varias firmas para darle respuesta, pues, a las demandas de grandes clientes, pues, porque ustedes tienen clientes pesados, empresas pesadas. Sí, efectivamente, con la entrada en vigor del DR-CAFTA, que precisamente está cumpliendo también sus 10 años prácticamente, nosotros anticipamos que ese comercio intrarregional que existe entre Centroamérica iba además a haberse fortalecido en su relación con el socio tradicional comercial, que es los Estados Unidos, a partir de ese convenio, y que otros países del mundo iban a incrementar su interés por Centroamérica. De modo tal que visualizamos la importancia de tener la posibilidad de que desde una sola oficina en un solo país pudiéramos dar servicios legales en la totalidad de la región, ya que precisamente muchos de esos negocios, muchas de esas empresas operan en los 5 países, y para ellos es extraordinariamente conveniente que basta llamar, digamos, a la oficina de abogados en donde ellos tienen su matriz, para que de ahí poder estar viendo los problemas legales o los temas legales de los 5 países. Entonces, desde el día 1 realmente pudimos, digamos, dar respuesta a esa necesidad, y eso ha sido, digamos, la causa más importante de nuestro éxito.
¿Ustedes cuántos son? O sea, en la región, ¿cuánto es el personal que tienen? En este momento somos 170 abogados, como te decía, somos los más grandes de Centroamérica, y en personal somos un poquito arriba de las 400 personas, porque con nosotros trabajan ingenieros, financistas, contadores, conductores, secretarias, en fin, toda la gama de profesionales que se requiere para dar un servicio de excelencia al cliente. ¿Cuáles son los principales retos que han enfrentado durante estos 10 años, doctor? Bueno, lo primero fue trabajar en construir en forma adaptable a la realidad esa visión que teníamos. La necesidad de coordinar diferentes estados de crecimiento, la necesidad de reconocer que las situaciones económicas de los diferentes países es distinta. Por ejemplo, Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto muy similar al de Guatemala y tiene un ingreso per cápita 4 veces el de Nicaragua. Esas son realidades que se traducen también en el tipo de servicios legales que se expresan a los clientes. Uniformar los formatos, garantizarle al cliente los mismos tiempos de respuesta, la misma calidad a través de toda la región, tener un sistema estandarizado tecnológico, etcétera, pues han sido los esfuerzos en los que se ha venido avanzando. Para eso, la Junta Directiva de Consortium, que la integra un directivo por cada uno de los 5 países, nos reunimos prácticamente cada 8 semanas en diferentes países. Ahí vemos los temas, vemos las resoluciones que están pendientes de ejecutarse y adoptamos los cambios necesarios. Adicionalmente, contamos con el apoyo de lo que llamamos el Comité Ejecutivo, que es un comité de socios bastante más jóvenes que los fundadores y que son socios que tienen una edad entre 35 y 45 años y que nos permiten, digamos, mantenernos en contacto con la realidad cambiante de este mundo que se transforma día a día. No es lo mismo la visión y mentalidad de personas que trabajamos desde hace 45 años en la profesión con la visión que pueden tener ustedes jóvenes que están en su actividad hace 20 años, y buscamos pues siempre estar en contacto con esa realidad, y ese comité ejecutivo es un instrumento fundamental para la capacidad de adaptación y de respuesta de consorcio a las necesidades cambiantes del mundo moderno. ¿Qué grandes contratos, por ejemplo, ustedes han estado presentes, por lo menos lo que se tiene que ver tal vez con Nicaragua? Bueno, la oficina regional, digamos, ha participado en las grandísimas adquisiciones que se han hecho desde afuera en empresas centroamericanas. Pues apoyamos al Citi, por ejemplo, en la compra que hizo de lo que era el Banco 1. Estamos apoyando a Walmart en la totalidad de sus operaciones en todo Centroamérica. Hemos apoyado en la compra de empresas mineras, de las más grandes. Hemos apoyado en el financiamiento de las inversiones directas o de los proyectos más grandes, sea en el campo energético, en el campo eólico, en el campo de la minería, en el campo del negocio de retail, ¿verdad? En fin, precisamente este esfuerzo que hemos puesto en garantizar la satisfacción plena a través de la calidad y de los valores éticos nos ha permitido atraer clientela de extraordinario valor. Incluso, por ejemplo, a través de un concurso internacional representamos a la Unión Europea en el registro para todo Centroamérica de las denominaciones de origen, lo que es el champán, lo que es el queso camembert, lo que es, en fin, todas las delicatessen que producen los europeos, más de 200 denominaciones de origen. Nos tocó a Consortium como esfuerzo regional registrárselas. De modo tal que yo diría que sí, que Consortium se ha convertido en un socio muy importante para todo el sector privado mundial que participa activamente en la actividad económica de Centroamérica. Y en el caso de Nicaragua, pues hemos tenido el privilegio también de ser buscados por empresas, generalmente las muy grandes, pero también empresas medianas, para ayudarle en sus temas más complejos. La posibilidad de poder participar en esos temas complejos es precisamente otro de los atractivos que tenemos frente al talento profesional joven
sea en Nicaragua como en el resto de Centroamérica. El abogado inteligente, el estudiante brillante, sabe que trabajando en consorcio va a tener oportunidad de trabajar en los temas más sofisticados del campo legal que se ven en toda la región. Y ha sido eso entonces un ganar-ganar, en donde a través de un ciclo virtuoso hemos podido, digamos, ir fortaleciendo nuestra posición y de esa forma poder participar en esos gigantescos actividades o transacciones que se han dado en Centroamérica y concretamente en Nicaragua en la totalidad de los campos. Estuvimos presentes, por ejemplo, cuando se dio la privatización de la industria eléctrica, cuando se dio la privatización de las telecomunicaciones, en las transacciones muy grandes mineras, en fin, hemos estado participando realmente en las cosas importantes que han venido transformando la realidad económica de Nicaragua y de Centroamérica y por lo tanto abriendo la posibilidad de salir de la pobreza, que es un tema que siempre tenemos presente. O sea, ¿qué podemos hacer como grupo de profesionales para contribuir al desarrollo de la nación en la que servimos? Cuando lo busca, por ejemplo, un inversionista, ¿qué es lo primero que le pregunta, por ejemplo, de Nicaragua? Primero, bueno, me imagino, ¿por qué quieren invertir aquí en Nicaragua? ¿Cuál es la percepción que ustedes observan pues, de este primer inversionista que tal vez quiere poner la primera piedra acá en nuestro país? Bueno, esos inversionistas realmente vienen primero con una gran cantidad de información. Usted sabe que ahora en el mundo globalizado la información está al alcance de un clic en Google. Vienen ya con una idea muy, digamos, bastante acertada de lo que pueden encontrar en Nicaragua. El gobierno, por su parte, a través de Pro Nicaragua, también hace un esfuerzo por mantener informada a la comunidad inversionista. Y claro, cuando ellos, en el caso concreto de Nicaragua, vienen y visitan nuestras oficinas, ya quieren conocer tal vez un mayor detalle de los temas del clima laboral, del tema institucional, del tema de la estabilidad económica, la situación de la justicia, en fin, temas que son cruciales para el que va a tomar una decisión de inversión. Bueno, preguntan toda esa información y sí, inviertan. O sea, de 10, por ejemplo, que vienen con ese interés, ¿cuánto más o menos apuestan por Nicaragua? Yo diría que la gran mayoría, o sea, el inversionista es un ser humano especial, ¿verdad? Normalmente son personas que saben asumir riesgos, que saben que no hay posibilidad de dinero, de retorno del dinero sin asumir riesgos, y entonces lo que ellos hacen es, con base a la información que se les da, dónde están los peligros, dónde están las oportunidades, pues ellos toman la decisión de si la posibilidad de retorno excede el riesgo de un fracaso o de que esos peligros se conviertan en realidad, y a partir de ahí pues toman la decisión, y en ese sentido pues han adoptado muchos de ellos la decisión de invertir. Recuerdo, por ejemplo, cuando vino aquí Kawasaki, que ahora tiene 5 centros de zona de desarrollo en zona franca, en León y Occidente. Estábamos haciendo un beauty contest, que se llama un certamen de belleza con otras posibilidades de Centroamérica, y fue a partir de la información que se le dio, la situación laboral, las leyes de Nicaragua, la situación de seguro social, la estabilidad, etcétera, que ellos decidieron invertir. Entonces sí, contribuimos con esa información a que ellos tomen sus decisiones finales. El tema de la seguridad, ¿verdad? En países como Guatemala, Honduras, El Salvador, y ahora estamos viendo, ¿verdad? Costa Rica, que en los últimos meses se ha visto pues un gran incremento de homicidios por sicariato. Han hecho de que algunas empresas de esos países, radicadas en esos países, traten de emigrar acá a Nicaragua. El tema de la seguridad física definitivamente es un tema que preocupa mucho, ¿verdad? Hay negocios que son, digamos,
más volátiles en el sentido de que no están afincados necesariamente en un país por la realidad específica de ese país, por la existencia, por ejemplo, de una mina ahí. Y en ese sentido esas inversiones sí que son muy sensibles a otros temas adicionales. En general, el inversionista se fija en el tema de la seguridad que usted señala, en el tema de la educación y en el sistema de la salud. La posibilidad que tienen esas grandes inversiones de traer personal calificado de cualquier parte del mundo está vinculada a que si ese empresario, si ese profesional, si ese técnico va a poder ofrecerle a su familia, a sus hijos, una educación superior adecuada o a la hora de una emergencia de salud, un sistema de salud apropiado. De modo tal que efectivamente todos esos son factores muy relevantes a la hora de toma de decisiones y el hecho de que Nicaragua pues siga siendo un país seguro definitivamente es un factor que ha influido en muchísimos casos para radicarse en el país. ¿Qué tan determinante entonces el tema de la seguridad? Yo diría que tiene un extraordinario valor, pero no menos necesariamente que las otras consideraciones. O sea, esto es como cuando usted va a escoger a su compañero de vida, ¿verdad? Le gusta que sea de valores éticos, le gusta que sea trabajador, le gusta que no tenga vicios, le gusta que pueda ser un buen padre en el futuro, en fin. Usted se analiza muchas cosas y de repente se encuentra que 4 factores, usted le pone 100, en uno le pone 20, pero ese 20 es suficiente para descarrilar la decisión. Igual pasa con las inversiones. Entonces hay momentos en que el tema de la seguridad se convierte en un factor determinante para no invertir, y en otras veces, por el tipo de negocio, es un tema no tan esencial. Por ejemplo, si va a poner usted, digamos, un call center que va a estar operando desde un centro muy bien situado y con sistemas de protección y de seguridad apropiados, posiblemente el tema de la seguridad no va a ser el mismo y tal vez no va a pesar tanto como si usted estuviera pensando en un negocio de transporte en donde sus unidades van a andar circulando por el país y van a tener que entrar, si fuera transporte urbano, a barrios que están controlados por Mara y que en definitiva van a afectarle el negocio. Entonces yo diría que depende mucho del tipo de negocio el que usted esté analizando, en donde diferentes factores importan. Le mencionaba antes el tema de educación y el tema de salud, por ejemplo. Si este tipo de inversión está descansando mucho en un personal extranjero, lo que se llaman los expatriados, que tiene que traer a Nicaragua porque el tipo de actividad es muy complejo y consideran que lo hacen mejor ese personal extranjero, para ellos en algún momento el tema de la seguridad junto con el tema de la salud y la educación va a ser importante. Pero si en cambio es un tipo de negocio que va a descansar fundamentalmente en temas de trabajadores nicaragüenses, profesionales nicaragüenses, gente que vive en el país, o profesionales o trabajadores del Salvador, posiblemente el tema de seguridad va a tener un impacto menor. El tema esto de las instituciones, ¿verdad? La institucionalidad en el país, ¿pesa mucho o no, doctor? También... ¿La seguridad jurídica? La seguridad jurídica es fundamental. Es fundamental. De nuevo, sin embargo, hay personas que el tema de los riesgos es un tema pues que algunos son aversos al riesgo y la posibilidad de una incertidumbre jurídica llega a ser un elemento para no invertir. Hay otros que deciden que a pesar de que puede haber una incertidumbre jurídica, confían de que no van a tener necesidad de tener que acudir al sistema judicial de un país, y hay otros que simplemente pues están dispuestos a adaptarse a esa realidad y ver cómo sobreviven a la hora de un problema. Pero definitivamente el tema de la seguridad jurídica y lo que un poder judicial que se esfuerce por el Estado de Derecho es muy, pero muy importante para las decisiones de invertir, y en ese sentido tienen una responsabilidad extraordinaria todo el esfuerzo que se haga
por parte del Poder Judicial para brindar una justicia correcta, apropiada, oportuna, y en donde el tema del tráfico de influencias o el tráfico de dinero no juegue papel. Hay una responsabilidad pues realmente que trasciende, digamos, el mero hecho de que se aplica o no la justicia, sino el impacto que ese aspecto tiene en todo el desarrollo y el combate a la pobreza, y en ese sentido pues son, digamos, meritorios todo el esfuerzo que hace el Poder Judicial por tratar de comportarse como la sociedad espera que se comporte. ¿Hacia dónde va Consorcio después de estos 10 años de transitar tanto en aguas calmas y también en aguas tormentosas? Pues porque también hay crisis, me imagino, presión cuando tienen de parte del cliente que se solucione tal vez un caso, ya sea pues de inversión acá en Nicaragua, pues, o regional. Bueno, nosotros realmente hemos logrado consolidar la situación en Centroamérica. Usted sabe que el organismo, pues, el Directorio Mundial Chambers and Partners, que es un directorio lo más respetado en el mundo, que lista las oficinas de abogados, los abogados en todo el mundo, ha instituido una distinción que en el caso de Latinoamérica se llama el Premio a la Excelencia en Latinoamérica. Eso fue creado hace 7 años, y de los 7 años, 5 años, incluyendo el año 2015, 5 de 7 años, Consorcio Centroamérica Abogados ha obtenido el premio de la mejor firma de Centroamérica. En el caso de Nicaragua hemos tenido la especialísima distinción que de los 7 años, los 7 años consecutivos nos han reconocido como la mejor firma en el país. Entonces, en definitiva, sentimos que hemos comprendido las necesidades del cliente y hemos, en el caso de Centroamérica, conquistado, digamos, una posición con ese compromiso con la excelencia. Lo que nos queda ahora es ver la posibilidad de ampliarse, de poder incorporar a otros países de Centroamérica, sino del DERECAFTA, tal vez la República Dominicana, incluso ver si tiene sentido buscar cómo atraer a alguien que tenga el mismo perfil de nosotros en Colombia, México, en fin, estamos abiertos al cambio, ¿verdad? Porque creemos que ya se ha logrado una madurez y una experiencia a nivel regional que nos permite efectivamente soñar con ampliar el servicio a otras partes de la región. En la industria legal, del servicio legal, se ve este fenómeno de la globalización. Hay bufetes, por ejemplo, en el mundo que tienen 4.000 abogados, que están en 30 países. En ese sentido, los bufetes ingleses y los bufetes norteamericanos son los que han tenido el liderazgo. Pero también es un fenómeno que ya se está viendo en Latinoamérica. En este momento, por ejemplo, un gigantesco bufete de Colombia se unió con un grandísimo bufete de Chile, Prieto Carrizosa en Colombia, Filippi de Chile, con Uría, que es uno de los bufetes clásicos, tradicionales de España. Y de modo tal que ese tema de la consolidación de bufetes es una realidad que se está viviendo en esta parte del siglo XXI y una realidad a la cual nosotros tenemos que darle seguimiento y ver realmente qué es lo que en beneficio de nuestro cliente y del crecimiento de la propia empresa nos conviene seguir. Aprendió mucho de la función pública, doctor, le dejó muy buen sabor, tomando en cuenta de que tuvo un periodo bastante difícil, pues, de Nicaragua, en 92-97, como presidente del Banco Central. Muchísimo, Lucía, aprendí muchísimo. Para mí fue otro doctorado. Usted sabe, yo saqué un doctorado, después de estudiar leyes en Chile y dar clases en la Universidad en León, fui a sacar un doctorado en los Estados Unidos en el campo del derecho. Y cuando me invitaron al reto de ser presidente del Banco Central por parte de doña Violeta, a través del ingeniero Lacayo, pues realmente me preocupé, ¿verdad? Porque la economía no era
no era mi campo. Sin embargo, acepté el reto y para mí fue otro doctorado, pues un doctorado que me significó desvelarme todos los días para aprender una nueva profesión, a estudiar mucho y sobre todo oír mucho, porque el Banco Central tiene esa característica, tiene gente muy inteligente, muy competente, muy profesional, algunos de ellos trabajando 25, 30 años, y el escucharlo ayudó muchísimo a que las decisiones al final se adoptaran y que fueran lo correcto para el país. Tuvimos también el beneficio del apoyo de muchísimos asesores internacionales de primer nivel. Por ejemplo, don Vittorio Corbo coordinó de parte de la cooperación sueca a un equipo yo diría, de genios. Don Vittorio Corbo venía de ser el director económico para América Latina del Banco Mundial, después fue presidente del Banco Central de Chile. Venía el señor Marco, que había sido presidente del Banco Central de Israel. Estaba también el señor Fischer, que después llegó a ser el segundo hombre del Fondo Monetario Internacional, junto con el señor Camp Dessous, Stanley Fischer. En fin, tuvimos el privilegio realmente de contar con gente de primerísimo nivel ayudándonos en esa dificilísima transición, porque en esa época realmente se adoptaron, yo diría, las medidas más trascendentales con las que ha vivido Nicaragua en los últimos 25 años. Ahí se adoptó la libertad de cambio, la libertad de tenencia de divisa, la posibilidad de repatriación de dólares sin restricción alguna, el libre flujo de las divisas. Ahí se aportó el deslizamiento de la moneda, que le quitó al nicaragüense la incertidumbre de que si iba a haber una devaluación. Yo no sé si tú estabas muy niña o te acuerdas de los que llamaban los lunes negros, ¿verdad? Que antes del 92 tenían en ascuas a todo el nicaragüense, no sabía cuál iba a ser el nivel de la devaluación para el siguiente lunes. Todo eso se acabó en esa época y entonces efectivamente fue, en lo personal, que es tu pregunta, una etapa de mucho aprendizaje no solamente de la parte técnica o de la parte profesional de la economía y del manejo de las variables monetarias, crediticias y cambiarias de un país, sino el tema de la gente. El Banco Central tenía 900 personas y me di a la tarea realmente de conocer a la mayor cantidad de ellos y de tratar de estar cerca de sus temas y de cumplir con la responsabilidad dolorosa, pero que era necesaria, de reducir un tanto al Banco Central. Lo hicimos en la forma más objetiva posible. Recuerda que el tema ahí fue que de cada departamento, por ejemplo, habían 9 funcionarios, 9 personas, teníamos que despedir a 3, porque el Banco Central venía de ser, en los 80, un banco no solamente central, sino comercial, que hacía las funciones de un banco comercial, o sea, te recibían depósitos en dinero, tenía chequera, en fin, lo que hace un banco comercial, en esa época lo hacía el Banco Central y entonces tenía un personal que originalmente fue arriba de las 2.000 personas. Afortunadamente a mí ya no me tocó ese trauma, a mí me tocó ya con 900 personas. Y entonces, para tomar la decisión dolorosa de quienes despedir, se buscó conservar a la gente más calificada profesionalmente. Y ese fue un esfuerzo que nos tomó 6 meses, íbamos departamento por departamento. Y de repente recuerdo que recibo yo la visita de los líderes sindicales y me dice que estábamos descabezando el movimiento sindical porque de las personas que estaban señaladas para salir, habían 80 líderes sindicales. ¿Tanto? Sí, es que había un hipersindicalismo. Entonces yo le explico, mire, de la misma forma en que a ningún líder sindical se le está corriendo por sindicalista, sino que es una decisión basada en el profesionalismo, así tampoco absolutamente a nadie se está corriendo por sus convicciones políticas. Si usted es un sandinista profesional competente, tenga la certeza de que aquí usted se queda. E igual le decía a los jefes de que cuidado, había una consideración política en una decisión de ese tipo. Y ese esfuerzo y ese afán de ser objetivo nos permitió que cuando pasamos ese proceso doloroso, la estabilidad del Banco Central fue total
Las mismas personas que se dieron cuenta que a pesar de que algunos de ellos eran muy buenos, pero que simplemente no había espacio para todos los buenos que hubiéramos querido retener, se retiraron y creo que siguieron viendo al Banco Central como una institución que trató de ser objetiva y correcta con los derechos del trabajador. De modo tal que esa fue otra dimensión del aprendizaje. Y otra muy importante, participar en los gabinetes económicos, ¿verdad? Porque así como el Banco Central mantenía sus, digamos, responsabilidades para dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, también tenía una voz dentro de las decisiones que le correspondía a la Presidencia de la República y al Gabinete Económico tomar para la marcha de la economía del país. Usted recuerda que esa fue una situación muy delicada, pues hemos definido eso simplemente como una etapa de transición que costó mucho dolor. Nicaragua venía saliendo de una situación de crecimiento del 33%, o sea, comparábamos a Nicaragua en 1990 con el 1979 y el país era 33% más pobre, con el agravante de que éramos más del doble de la población. Entonces, en nivel individual, el nicaragüense era mucho más pobre en el 90 que como era en el 79. Y eso significó tener que hacer una gran cantidad de ajustes para poder salir de esa situación que es la que ahora estamos cosechando. Y efectivamente, pues esa responsabilidad bajo el liderazgo de doña Violeta le correspondió al Gabinete Económico y al Gabinete Social, pero sobre todo en la parte económica, al Gabinete Económico, se adoptaron algunas decisiones que fueron muy controversiales, como el tema del cierre del ferrocarril, por ejemplo, la venta que se tuvo que hacer de activos, que eran activos comerciales, que después algunos objetaron, por ejemplo, la venta que hubo de Montelimar, se hizo toda la privatización de la Cornap. Y claro, eran otras las entidades responsables de esas decisiones, pero de alguna forma el Gabinete Económico participaba. Y en ese sentido también fue una fuente de mucho trabajo y de mucho aprendizaje. Ahorita se presentó una encuesta de hogares que hizo el INIDES y que fue avalada por el Banco Mundial. Los parámetros de medición de la pobreza del tiempo de los 90 a esta fecha han cambiado o no, porque hay algunos sectores que han cuestionado pues los resultados, que no es posible que se diga de que 7 de cada 10 nicaragüenses ya no están en la línea de la pobreza. Bueno, los parámetros han cambiado, ¿verdad? Simplemente la misma, digamos, ciencia económica va haciendo sus ajustes, va cambiando sus cosas y va midiendo otro tipo de cosas, y ahora incluso las Naciones Unidas dentro de esas mediciones ve también otros temas que trascienden del mero ingreso. De modo tal que es comprensible que al entrar una serie de parámetros diferentes y también al registrar la evolución que la economía de un país tiene, los resultados sean diferentes. Lo importante es que esas mediciones se hagan con el profesionalismo apropiado y las técnicas disponibles y con la mejor información posible, y al final pues el resultado debiera de ser una fotografía de lo que estamos viviendo. Sacar de la pobreza a un país es un esfuerzo gigantesco. Ya ves pues cómo bueno, a mí me tocó el privilegio de ser presidente de FUNIDES y el esfuerzo que se hace en FUNIDES por entender la realidad económica y aportar también soluciones, y ahí hemos insistido de que en Nicaragua para salir de la pobreza necesitamos un ritmo de crecimiento al menos el doble de lo que hemos tenido, necesitamos el 8%. Hay demasiado que desarrollar para aumentar la productividad del nicaragüense, para aumentar su educación, para aumentar su salud, y eso es un esfuerzo de largo plazo. ¿Y a usted realmente lo convencen estos números que se presentaron?
Pues mire, yo no tengo razones realmente para dudar de ellos, ¿verdad? Y lo que sí me ha correspondido en todo mi trabajo que tuve en el pasado con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que esas son instituciones muy serias, muy calificadas, y si ellos están respaldando un resultado, tenga certeza de que al menos desde el punto de vista técnico, profesional, esa es una foto adecuada de la realidad. Bueno, le pregunto ya para finalizar un tema de coyuntura, ¿cómo observa todo este conflicto, verdad, en Mina Limón? Pues tomando en cuenta que usted pasó por un proceso me menciona el caso de los sindicalistas que llegaron, que tenían como 80 líderes sindicales y tuvieron pues que despedir por capacidades, ¿verdad? ¿Quién es el más capaz? Y se da pues todo este conflicto ahí en Mina Limón por el despido de 3 sindicalistas que según la empresa ellos agotaron el procedimiento legal para pedir que les dieran esa autorización, pues el Ministerio del Trabajo. ¿Qué faltó en esa, qué experiencia pues se puede agarrar de eso, del conflicto entre los mineros y la empresa? Pues faltó algo ahí que desató pues toda esta situación de violencia. Mire, Lucía, desafortunadamente de ese caso concreto, pues solamente puedo tener la información que se tiene de los medios. Lo que sí creo yo que debemos de tener siempre presente, precisamente por los retos de la pobreza y los retos de los conflictos sociales del que venimos, es que la existencia del Estado de Derecho es indispensable incluso para esos temas. Si una empresa llevó la totalidad de los mecanismos que establece la ley y se llevaron esos mecanismos con justicia y al final está permitido el despido de un sindicalista, el sindicalista no puede pretender que está por encima de la ley y que tiene que quedar ahí a fuerza. Si el problema es al revés, de que no se cumplieron los procedimientos, pues simplemente ahí el que incumple la ley es la empresa. Yo creo que nosotros, para poder seguir transformando este país, tenemos que estar apoyando la existencia del marco legal que precisamente este año está conmemorando el 800 aniversario de la Carta Magna. Usted sabe que hace 800 años se adoptó en Inglaterra la Carta Magna, en donde se estableció que encima de la ley no está ni el rey ni nadie. La ley encima de todo, como el rasero por el cual todos nos tenemos que medir. En la medida que el nicaragüense acepta eso como su credo y vive de acuerdo a eso, tenga certeza de que vamos a transformar a este país. En la medida en que creamos que hay algunos que no están dentro de la ley, que si soy amigo o que si tengo dinero o que si tengo la capacidad de crear violencia, no voy a estar regido por la ley, nos va a costar muchísimo salir de la pobreza. Bueno, una última pregunta, doctor. ¿Qué opina de 100% Noticias? Estamos nosotros pues de aniversario, son ya 20 años. E incluso Miguel como reportero pues le cubrió bastante ahí en el Banco Central. Bueno, mire, yo los felicito, realmente ustedes han sido un esfuerzo de mucho ingenio, de mucha creatividad, de mucha calidad. Se han podido venir adecuando a los cambios de los tiempos y realmente tiene un formato adaptado a lo que ustedes determinaron que era la necesidad del mercado y creo que en la medida en que continúen ofreciendo objetividad, sinceridad y oportunidad en la noticia, seguirán teniendo todo el apoyo de esta audiencia que es fiel a ustedes. Así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones a todo el equipo y felicitaciones a Miguel, a quien he tenido el gustazo de conocer en las malas y ahora en las buenas. Gracias, doctor Taboada, y felicidades por sus 10 años con Consorcio Legal acá en Nicaragua y también pues en Centroamérica. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de 100% Noticias, el canal 15. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni en toda, pero en toda la bolita del mundo.